Corría el año 2000 y nos encontrábamos en Ámsterdam para celebrar una reunión de la asociación Billy Graham, y éramos miles y miles de personas, pastores, líderes de ministerio, los que nos encontrábamos en ese lugar. Y a mí me llamó la atención un día, en medio de los pasillos, las cámaras comenzaron a movilizarse, personas tomando fotos, y en ese momento vimos a un ancianito que iba de la mano de otra persona, y yo me acerqué y pregunté, ¿quién es él? Y las personas me dijeron, él es Mincaye. Y yo no sabía quién era Mincaye, ni conocía mucho acerca de él, pero sí sabía quién era Jim Elliot, uno de los 5 misioneros que fueron asesinados en la selva del Ecuador. Y entonces alguien me dio un poquito más de detalle y me dijo, él es uno de los asesinos de Jim Elliot. Y la verdad es que no sabía por qué él estaba allí. Y alguien dijo algo más. La persona que le acompaña es Steve Saint. Él es hijo de uno de los misioneros que fue asesinado. Y yo, la verdad que quedé asombrado que una persona estuviera llevando con mucho cariño, en este caso Steve, hijo de este misionero asesinado, llevando con mucho cariño, con mucha consideración, con mucha familiaridad a la persona que asesinó a su padre. Y entonces ahí estaba Mincaye, esta persona dando su testimonio, confesando lo malo que hizo, pero a la vez hablando acerca de la gracia y la misericordia de Dios. La verdad, eso hizo como una gran explosión en mi cabeza. ¿Puede uno perdonar al asesino de los familiares? Y daba la impresión que eso sí es posible. Y tal vez tú estás en este momento, tal vez no te encuentras en esa misma situación, pero has estado sufriendo, llevas muchos años odiando, con resentimiento, un rencor hacia personas que te causaron mucho daño, y de vez en cuando quizás hasta te daría pena expresarlo en voz alta, pero te has imaginado hasta la muerte de esa persona. Si eres un ser humano normal, común y corriente, hay momentos en que probablemente has dicho, bueno, si se muere, es una basura menos en este mundo, y cosas así por el estilo. Pero te voy a decir, la falta de perdón te quita la felicidad, te envenena, no te deja dormir bien, afecta todas tus relaciones, porque hay que entender que el daño que algunas personas nos provocan no se limita solamente al daño en sí mismo, sino que trae muchas situaciones colaterales, y eso hace difícil el perdón. Por ejemplo, una familia que recibe la muerte del padre del hogar debido a manos de un asaltante, por ejemplo, y la cosa no queda así. Puede ser que un hijo diga, mi mamá se convirtió en una persona alcohólica a raíz de la muerte de mi papá. Nosotros no pudimos seguir estudiando. La vida se nos alteró completamente. ¿Cómo yo puedo perdonar a esta persona que le quitó la vida a mi padre? Y son preguntas que allí están. Yo sé que hay personas que te han herido. Yo sé que hay personas que te han causado un grave daño. Tal vez es un esposo que te dejó miserablemente. Tal vez es una señora que faltó a su compromiso y te fue infiel. Tal vez pudo haber sido un asaltante, un ladrón, alguien que simplemente te expresó cosas que te causaron un gran dolor. Pues te voy a decir, este asunto de gente que pueda venir y causarnos daño es algo inevitable. Tú también le has causado daños a otros. Eso de que existan presiones y existan fricciones es algo que siempre va a existir. Sin embargo, Dios nos anima a que toleremos a dichas personas, que les tengamos paciencia, que las perdonemos, y en muchos casos a que busquemos la reconciliación con ellos. Sí, estamos hablando que algo que es supremamente difícil. De hecho, no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Y por eso es que quisiéramos
compartir contigo 4 escalones que nos llevan al punto máximo de la escalera del perdón. Cuando tú y yo empezamos a subir esos escalones, a tomar esos escalones, te vas a dar cuenta de que va a llegar un momento en tu vida en que todo lo vas a ver completamente diferente. Y quiero comenzar con un versículo bíblico muy conocido y a ver si me acompañas a leerlo. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Fíjate, en la carta a los Colosenses, Pablo dijo algo, obviamente inspirado por Dios, y es que seamos comprensivos con la falta de los demás, con los errores, con los daños que otros nos pueden causar a nosotros. Y nos dice qué hacer, cómo hacer. Y precisamente aquí vamos a comenzar el primer escalón que nos va a llevar a la altura que necesitamos de simplemente concederle el perdón a otros que nos han causado daño. ¿Cómo puedo perdonar a los que me ofenden? El primer escalón es recordando que fuiste perdonado. Eso es lo primero. Cuando yo recuerdo cómo es que yo fui perdonado, pues todo cambia. Todo es súper diferente. ¿Cuándo es que yo fui perdonado? Pues la Biblia es muy clara. Fui perdonado cuando 1, no lo merecía. 2, cuando yo era claramente culpable. 3, cuando nadie podía dar la vida por mí. Y esa es la realidad. La Biblia lo dice en Romanos 5, del 6 al 8. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Fíjate qué importante lo que está diciendo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino y murió por nosotros pecadores. Y sigue diciendo la Biblia. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y esto es importante. Tú y yo éramos culpables. Tú y yo habíamos pecado contra Dios y contra otros. No nos merecíamos ni por cerca la salvación. De hecho, lo que sí nos merecíamos era estar separados de Dios por toda una eternidad en el infierno. Y aún conociendo todo eso, Dios Padre envió a Jesucristo aquí a la tierra a morir por tu persona y por mi persona. ¿Éramos culpables? Sí. ¿Es culpable esa persona que te causó daño? Claro que sí. ¿Merece que tú le concedas el perdón? No. Pero, ¿cómo fue Dios contigo? Entonces, de la misma forma, concedámosle el perdón a ese que nos hizo tanto daño. Porque así fue como Jesús actuó contigo. Por eso es que el apóstol Pablo estaba diciendo: así como ustedes fueron perdonados, perdonen a los demás. Sí, claro, tú puedes decir: no se lo merece, tú no sabes lo que me hizo, me partió el corazón, afectó a toda mi familia, hay muchos daños colaterales por el daño que me hizo esta persona. Sí, claro, lo podemos entender. Esa persona es culpable, no me tienes que convencer a mí de ello. Aún así, lo que Dios te dice es que te recuerdes cómo es que fuiste perdonado. No lo merecías. Lo único que merecías era estar separado de Dios. Y si tú no lo notas, esto es maravilloso, porque tú y yo podemos venir delante de Dios y decir: Señor, esa persona no se lo merece, yo tampoco me lo merecía, gracias por morir por mí, gracias por perdonarme, y de la misma forma, yo quiero perdonar a este individuo, a esta persona, a este hombre, a esta mujer que me ha causado un grave mal. En el momento en que tú lo hagas, vas a empezar a experimentar mucha mayor alegría, mucho mayor gozo,
vas a poder dormir bien. Ya no vas a sufrir tanto pensando en esa persona. Así que ese es el primer escalón. De hecho, eso podría ser suficiente para este estudio bíblico. Sin embargo, vamos al siguiente escalón. Seguimos caminando hacia un perdón completo. ¿Cómo puedo perdonar a los que me ofenden? El segundo escalón, siendo comprensivo. Y tú dices, ¿siendo comprensivo con quién? Siendo comprensivo con esa persona que te hizo daño. Porque detrás de las ofensas, detrás del daño que individuos provocan en la sociedad a otros, siempre hay una historia. Siempre hay una historia. Puede ser que esa misma persona haya sido maltratada, violada, herida, y muchas veces ha desarrollado ese odio hacia la humanidad. Sí, sabemos que hay personas malvadas y sabemos que hay personas que tienen una conducta sociópata completamente. Y no estamos diciendo que de alguna manera hay que ser comprensivos con los sociópatas y dejarlos que hagan lo que quieran hacer. No estamos diciendo de esto. Estamos simplemente mencionando la importancia de ser comprensivos con esa persona que te causó daño. Sí, qué difícil. Porque lo único que quieres para esa persona es la muerte. O quieres que le vaya muy mal. Pero ¿sabes algo? Dios conocía nuestra situación. Dios sabía que simplemente no éramos capaces en nuestras propias fuerzas de hacer el bien, de dejar de hacer lo malo. Y aún así Él vino a morir por nosotros. Él fue comprensivo. Y de hecho, ser comprensivo hacia otra persona es mostrar amor. Y ese amor que Dios nos mostró nos pudo ayudar a salir adelante. Así que, sé comprensivo. ¿Por qué esa persona es tan pesada contigo? ¿Por qué te hiere completamente? Tal vez es tu papá. Tú dices, tal vez mi padre nunca tuvo una relación conmigo. Ahora bien, ¿y tu abuelo lo tuvo con él? Y el bisabuelo lo tuvo con tu abuelo. Y te vas a dar cuenta de que tal vez hay toda una trayectoria de dolor, de infidelidad, de heridas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podías esperar de alguno de tus padres? De alguno de tus tíos, de alguno de las personas que te han provocado daño alrededor. Pues lo que podías esperar era muy poco. Sé comprensivo con ello, porque en el primer escalón tú tratas de perdonar a esa persona así como Dios te perdonó y darte cuenta cómo fue que fuiste perdonado. Pero en este segundo escalón tú comienzas a ser comprensivo con ese individuo. Haces el intento, claro, te va a doler, es posible que no vas a querer hacer el ejercicio, pero cuando tú dices, Señor, yo creo que esta persona me causó mucho daño, pero él ha estado añadiendo aún más debido a mi rencor y a mi odio, y esta persona definitivamente tiene muchos problemas y va a seguir teniendo muchos problemas, y entonces esa comprensión de lo que ha vivido esa otra persona te va a ayudar a seguir subiendo en esa escalera que te va a dar un perdón no solamente intelectual, sino un perdón completo hacia las otras personas. ¿Cómo puedo perdonar a los que me ofenden? Tercer escalón. Simplemente obedece. Obedece a Dios. Jesucristo nos animaba a que perdonáramos a todos, que perdonáramos a los enemigos y no solamente a aquellas personas que nosotros queríamos mucho. Por fe, una decisión de fe. Yo me permito obedecer porque hay una persona que es la que ejecuta la venganza. No soy yo, es Dios. Dios es aquel que le va a dar a cada quien su merecido. No somos nosotros los que vamos a venir y a ejecutar un daño permanente a esa otra persona que tanto dolor nos trajo, sino que va a ser Dios. Así que obedecer es bueno. Venir y decirle, Señor, hasta este momento estoy aquí y me doy cuenta que me he olvidado cómo fui perdonado. Por otra parte, no he sido nada comprensivo con esta persona. Lo único que quiero es que se muera
Y en este momento yo decido obedecer. Te quiero obedecer, Señor. Y así como tú me has perdonado a mí, yo quiero perdonar a esta persona. Tal vez mis emociones me dicen, no lo hagas, pero Señor, yo sé que debo hacerlo. En Mateo capítulo 18, en el versículo 21, Jesucristo tuvo una conversación con sus apóstoles y Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Tú tienes personas que habitualmente pecan contra ti, tal vez es tu mamá o algún hermano, y constantemente te hacen las mismas cosas y peores. Y Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Le preguntó Pedro, y le dijo Jesucristo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y esta figura de 70 veces 7 se puede ver de muchas maneras. Puede ser el número 7, 70 veces. Y eso nos da una cantidad tan increíble, tan alta, que podríamos pasar cada segundo perdonando a esa persona. Y eso es lo que nos anima Dios a que hagamos, que le perdonemos, que le perdonemos. No significa que te pongas enfrente para que te dañen. No estamos hablando de ser ingenuo. No estamos hablando que te dejes destruir completamente. Estamos hablando de tu decisión mental de venir y decir, yo voy a perdonar a esta persona. Todas esas páginas y páginas y páginas de quejas, de dolor, de odio que yo tengo contra este individuo, en este momento las quemo. No voy a seguir adelante con eso. Y esto nos lleva al cuarto y al último escalón de la escalera. Una vez que has decidido obedecer, entiende que eso marca un antes y un después. Por eso es que le decimos a la persona, tracen un antes y un después del perdón. ¿De qué forma lo podrías hacer? Simplemente haz un acto. Me acuerdo hace algunos años atrás, yo me sentía muy, pero muy enojado con una persona. Esta persona no solamente había hablado muy mal de mí, sino que le había causado mucho daño a personas que yo quería. Y no solamente lo había hecho una vez, sino que lo seguía haciendo una y otra vez, provocando chisme, división, enojo. Y me acuerdo que continuamente yo pensaba en esta persona y no le deseaba lo mejor. Hasta que llegó un momento en que le dije a Dios, Dios, ya no puedo seguir pensando de esa forma. Ya no puedo seguir odiando a esta persona. Yo sé que esa persona ha hecho mucho mal, pero yo no voy a seguir haciendo lo mismo. Y me acuerdo el día, estaba caminando cerca de mi casa y tomé la decisión de decirle a Dios, Dios, a partir de este momento, yo quemo todas las cosas que he estado anotando contra esta persona. Y por eso que podría ser bueno, yo lo hice de esa forma y de ese punto en adelante, cada vez que yo me recordaba de esta persona que me había causado mucho dolor y mucho daño, yo pensaba, Señor, yo algunos días atrás o algunos meses atrás había tomado la decisión de conceder el perdón, lo hice y ya no quiero seguir pensando en esto. Y automáticamente cambiaba mi mente, porque había existido un acto. ¿Cuál podría ser tu acto? Tal vez invitar a 2 o 3 amigos que saben acerca de lo que te ha pasado y decir, como ustedes saben, yo fui abusado por fulano de tal, como ustedes saben, me pasó esto y yo he guardado mucho rencor, pero a partir de este momento yo entierro para siempre el rencor, el resentimiento hacia esta persona. Y cada vez, hago el compromiso, que cada vez que se me venga enojo, un rencor profundo por lo que esta persona me hizo, me voy a recordar que yo ya eso lo arreglé. Y no voy a dejar que mi mente me engañe y vuelva a abrir nuevamente las heridas. ¿Sabes? Que cuando tú permaneces haciendo eso, recordando cómo fue que fuiste perdonado, por otra parte, siendo comprensivo con la persona,
ejecutando el perdón y diciendo: yo, Señor, concedo perdón a este individuo. Y haces un acto que sea fácil de recordar, como un antes y un después. Entonces lo que va a suceder es que vas a vivir mucho mejor. La gente te va a reconocer y va a decir: wow, todo lo que has sufrido, pero no se detiene ni un minuto a estar pensando en lo que le pasó, en lo que le sucedió, ni en desearle lo peor a esas personas que le causaron daño, sino que todo lo contrario, esta persona se mueve hacia adelante con esperanza, con optimismo, con alegría, con la frente en alto. ¿Quieres eso? Hoy es el momento de conceder perdón. Y vamos a orar. Y mientras tengas los ojos cerrados, yo quiero animarte a que visualices a esa persona que te ha causado daño. No te quiero abrir ninguna herida, pero ¿quién es esa persona? Y mientras tienes los ojos cerrados, yo te quiero animar a que puedas perdonarle. Tú también estabas en el mismo lugar de esta persona. No creas que tú eres necesariamente mejor. Tú también eras culpable y Jesús te perdonó. Tú también no te merecías nada y Jesús te regaló el cielo. Tú te merecías el infierno, igual que esta persona. Pero Jesús te perdonó a ti y también le ha perdonado a él. Toma la decisión de perdonar. Y el día de hoy, en este momento, dile a Dios: Señor, yo decido de una vez por todas, en esta fecha, y pon la fecha que estás escuchando este mensaje, en este día, yo decido perdonar a esta persona lo que me provocó y todos los daños colaterales, y no voy a seguir pensando más en esta situación. Y me comprometo delante de ti, Dios, no solamente a concederle el perdón, sino que cada vez que quiera recordarme nuevamente acerca de este asunto, pues simple y sencillamente lo voy a cortar en ese momento y no voy a seguir pensando en ello. Dile a Dios eso en este momento. Te voy a dar unos cuantos segundos para que le concedas perdón a esa persona. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.